Muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia y hoy vamos a tratar el tema de la estrategia de inversión y cómo podemos posicionar las carteras de cara a final de año. Siendo un año complicado, pero que en general nos ha dado resultados positivos y donde es fundamental ver cómo podemos posicionar las carteras, no solo para consolidar las rentabilidades acumuladas, sino también para poder capturar la mejor de las estrategias de cara al año que viene. Si vamos en primer lugar a ver cuáles son las previsiones que tenemos macroeconómicas. Por hacer un resumen global, la conclusión que se puede sacar del entorno actual es que sencillamente hemos tenido este año o vamos a tener este año unos crecimientos económicos muy elevados, puesto que partimos de un efecto base con una comparativa con respecto al año pasado que favorece en ese sentido, pero también es cierto que nos adentramos en un periodo en el que los principales organismos internacionales están revisando a la baja las previsiones para el año que viene y eso se debe a factores que vamos a ver a partir de ahora. Por otra parte, en cuanto a la inflación, que también trataremos hoy en profundidad, como sabrán la mayoría de ustedes, estamos en un entorno en el que estamos asistiendo a un tensionamiento en las presiones inflacionistas, que veremos ahora también nuestras expectativas y cuáles son las previsiones de cara a los próximos meses. Y en ese sentido también estamos asistiendo a unas revisiones, en cambio, al alza en este sentido, de tal manera que, por ejemplo, a nivel global, recientemente el FMI ha revisado la previsión de inflación para este próximo año para un 4,3%, como pueden ver en la tabla que estamos mostrando en estos momentos, para luego relajarse en el 2022 en el entorno del 3,8%, siempre hablando en términos de globales, pero que en cualquier caso marcan un nivel de precio superior al que teníamos antes de la pandemia. Y no hay que olvidar en este sentido que nos situamos en unos niveles de deuda que ya eran elevados antes de la pandemia y que ahora pues se han incrementado de una manera notable, dependiendo de las zonas geográficas, pero en general pues con unos niveles que son a tener en cuenta de cara a ver cómo puede evolucionar el crecimiento y la inflación, que son muy importantes de cara a la evolución también de la deuda en términos reales, ¿no? Entonces, viendo un poco las principales condicionantes del escenario macroeconómico y también de dónde el mercado financiero puede poner el foco a partir de ahora, lo que tenemos es un escenario en el que ya conocemos que los programas de vacunación han avanzado de una manera más o menos positiva. Es cierto que hay una diferencia de ritmo en la vacunación en los distintos países, pero en general en las economías avanzadas podemos decir que la situación actual o los niveles de vacunación son en general relativamente positivos y que contrastan con las zonas emergentes, ¿no? Y por otra parte también conocemos que hemos abierto las economías otra vez. En ese sentido vamos quizás más adelantados en esa reapertura en las economías avanzadas, porque como saben ustedes, pues quizás hemos tenido algunos cierres parciales recientes en las zonas más emergentes por nuevas variantes del COVID-19 y luego también conocemos que vamos a tener pues unos planes de recuperación que, por ejemplo, en el caso de Europa van a ser importantes y que van a condicionar la evolución de la economía en el corto medio plazo. Por otra parte, tenemos algunas variables que nos están afectando, a veces de una manera positiva, pero a veces también de una manera negativa y que nos aportan, en cierto modo, incertidumbre, como es por dónde van a ir las políticas monetarias
sobre todo en el caso de la Reserva Federal en Estados Unidos, pero también en Europa por parte del Banco Central Europeo y luego también en otros países más orientales, ¿no? Y en ese sentido también cómo van a ir evolucionando todos los estímulos fiscales que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos está previsto que se implanten y que en general detrás de todo ello también hemos convivido con unos programas de compras por parte de los bancos centrales, en el caso de Europa, con planes de compras de bonos para paliar los efectos de pandemia y en el caso de Estados Unidos por todo ese periodo que hemos tenido largo de quantitative easing y que se ha manifestado con unos programas de compras muy elevados, ¿no? Y luego también estamos teniendo una cierta volatilidad en la confianza del consumidor que viene dada no solo por ese efecto de las políticas monetarias, sino también por esas políticas fiscales que lógicamente pues, tienen un impacto directo en esa confianza del consumidor y del sector privado y que además ahora se están viendo afectadas por el incremento de las presiones inflacionistas, que es uno de los eventos donde el mercado está poniendo de una manera importante el foco, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, son variables que conocemos y que tenemos encima de la mesa y ahora se nos presentan unas incertidumbres que mostramos en el cuadro de la derecha, como es, bueno, en cierto modo la persistencia de la pandemia con ese ritmo asimétrico y que es cierto que quizás en ese sentido el mercado poco a poco le va poniendo menos foco, a no ser que, por supuesto, asistamos a efectos de nuevas variantes, porque en general vamos hacia un entorno en el que probablemente vamos a convivir con el virus de una manera más normalizada. Pero lo que sí que se está viendo es que por efecto del periodo pasado estamos teniendo unos repuntes inflacionistas provocados en cierto modo por la reapertura de las economías, pero también por unos cuellos de botella en general provocados bueno, pues por esa reapertura y esa normalización de la economía y además provocados también por unos repuntes en los precios de la energía que están condicionando muchísimo los costes de producción y distorsionando de una manera importante los procesos productivos. De tal manera que, como digo, estamos asistiendo a unas tensiones inflacionistas importantes que además en este sentido vienen por el lado de la oferta y que están afectando a las cadenas del suministro. Eso además está condicionando una ralentización por parte del crecimiento económico americano. En el caso europeo también en este sentido estamos asistiendo quizás a una revisión de crecimiento, como comentábamos en la página anterior con el cuadro de los crecimientos económicos, pues unas revisiones a la baja y que además se ven condicionado en el caso europeo de una ralentización en el crecimiento, una desaceleración de la economía china, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido tenemos ciertos riesgos que además a ellos hay que añadir las tensiones geopolíticas que ya venimos arrastrando desde hace tiempo y ciertos desafíos, pues bueno, como pueda ser el de los países del vicegrado de la Unión Europea, ¿no? Y con todo ello, todas estas variables, hay que añadir en el corto plazo ciertos factores que nos pueden influir también para el momento de mercado, como pueda ser los resultados empresariales. Estamos ahora mismo en pleno periodo de publicación de resultados, donde vamos a ver, y ya se está viendo en estos últimos días, cómo las compañías van publicando y cómo tenemos una disparidad en cuanto a resultados empresariales según el sector donde nos fijemos. En general estamos viendo unos resultados empresariales positivos, pero también pues quizás unos resultados donde podríamos estar tocando máximos en cuanto a revisiones al alza y en cuanto a revalorizaciones también por ese efecto base que comentábamos. Y como decíamos antes, pues también en cuanto a políticas fiscales
en Estados Unidos, pues bueno, nos vamos a adentrar también ahora en un periodo en el que nos exponemos a conocer las negociaciones presupuestarias que en ese sentido van a tener en la administración Biden y de donde podrán salir pues, los planes de infraestructuras que podrían condicionar también la evolución de la renta variable. Y todo ello sin olvidar que estamos en un contexto en el que seguimos teniendo un entorno de tipos de interés muy bajo y donde la falta de alternativa de inversión hace que la liquidez siga fluyendo en el mercado y sigamos teniendo pues un apetito por los activos de riesgo importante, ¿no? Si ya nos vamos a la evolución de la renta fija, simplemente por repasar cómo ha evolucionado el mercado en las últimas semanas, en los últimos meses, lo que hemos tenido es un repunte generalizado de los tipos de interés a lo largo de todas las curvas. Aquí tenemos los ejemplos de Europa y de Estados Unidos y lo que hemos tenido claramente a lo largo del año es un repunte importante que nos lo marca esa curva de color granate. Sí que es cierto que tuvimos un repunte hasta el mes de marzo, a partir de ahí se volvió a relajar toda esa curva hasta julio y desde julio estamos teniendo una consolidación y otra vez un repunte a lo largo de la curva. A principios de año repuntó más la curva americana y ahora en cambio el ritmo de repunte está siendo más fuerte en la curva europea. Esto ha venido condicionado sobre todo por ese aumento en cuanto a expectativas de inflación, que lo pueden ver en este gráfico que estamos mostrando ahora mismo en el lado de la izquierda de la página, donde pueden ver las expectativas de inflación marcadas por los break-even inflation, en donde las curvas granate y naranja son las procedentes de Estados Unidos y en el caso de la gris y la negra es el caso europeo. Y donde se ve que el ritmo de tendencia al alza de expectativa de inflación está siendo mayor en la segunda parte del año para el caso del euro y durante la primera parte del año fue mayor ese ritmo de repunte en el caso americano. Pero que en cualquier caso esas expectativas de inflación se están colocando por encima de los niveles prepandemia y nos marcan unos niveles de inflación a futuro que podrían ser superiores a, como digo, los niveles prepandemia y colocar la inflación en niveles más parecidos a los que a los objetivos de inflación por parte de los bancos centrales, tanto europeo como americano, ¿no? Este repunte de expectativas de inflación lo que ha provocado ha sido, pese a ese aumento de repuntes de tipos que veíamos en las curvas mostradas anteriormente, pues una presión a la baja en los tipos reales, que son pues, el resultado de los tipos nominales menos las expectativas de inflación. Pero también es cierto que lo que vemos es una moderación en esa bajada de los tipos reales en el caso de Estados Unidos y en cambio pues una tendencia que sigue consolidando a la baja en el caso europeo. Con ello, lo que hemos visto ha sido una positivización de las curvas, que lo tienen en el gráfico de la derecha, y que además ha cogido mayor momento de tensionamiento en el caso europeo, como ven en la línea negra, y en cambio pues una moderación en el caso americano. Esa moderación en el caso americano viene dada porque si observan el gráfico de la izquierda, la línea naranja que expresa los tipos en el más a corto plazo, es decir, los tipos a 2 años, pues ahí ya estamos viendo cómo se está empezando a reflejar esa expectativa de subida de tipos por parte de las autoridades monetarias estadounidenses, ya que, como saben, la Reserva Federal ha anunciado que muy posiblemente va a empezar a recortar el ritmo de compras de bonos a partir del mes de noviembre o quizás diciembre, y a partir de ahí el mercado está descontando que bien entrado el año 2022, finales o como muy tarde en el 2023, empezaríamos a ver las primeras subidas de tipos en el caso de Estados Unidos, ¿no? Esto, lógicamente, viene provocado por las tensiones inflacionistas y porque los programas de compras que existían anteriormente y esos tipos reales tan bajos venían propiciados por un entorno deflacionista
y en este sentido, pues claramente nos estamos adentrando en un periodo en el que habríamos abandonado ese periodo de desinflación y nos iríamos a un periodo más reflacionista y desde luego con unos niveles de crecimiento en precios muy superiores, ¿no? Con esto, quizás lo que estamos viendo es que estamos asistiendo a unas publicaciones de inflación que vienen expresadas en el gráfico que están viendo ahora mismo por esos gráficos, por esas líneas de barras grises, que en el caso de Estados Unidos hemos conocido los datos de agosto y septiembre, con datos superiores al 5% y con unas positivizaciones de curva, como comentábamos, pero que recientemente pues están suavizando. Y que los bancos centrales se verían condicionados quizás a subir los tipos por estar viendo un temor de unos tipos reales afectados por los datos de inflación publicados quizás demasiado exageradamente a la baja, como pueda ser esa línea que están viendo granate, que serían los datos de inflación de tipos reales a 10 años americanos, pero afectados por el dato de IPC publicado. Y en ese sentido, como ven, pues bueno, estaríamos hablando de unos tipos reales de menos 4%, pero que esos tipos reales no pueden perdurar en el tiempo, ya que las previsiones de inflación serían más acordes con esas expectativas que hemos visto de los break-even inflation, que irían más en el entorno del 2,5%, acorde con los objetivos de la Reserva Federal, y por lo tanto situarían esos tipos reales más en el entorno del menos 1%, y que ya sería más razonable. Pero en cualquier caso, la temporalidad de esos repuntes bruscos en la inflación podrían condicionar a una sobrereacción por parte de los bancos centrales, y eso sería uno de los riesgos a los que podríamos asistir en el mercado. En este sentido, en el crédito lo que estamos viendo es que han repuntado los tipos de crédito, como pueden ver en las curvas de la izquierda, afectados sobre todo por el repunte de los tipos nominales, y en cambio los diferenciales de crédito se están quedando bastante estables. Sin embargo, lo que estamos observando es que recientemente, por ejemplo, en el caso de los bonos de alto rendimiento en euros, hemos visto cierto tensionamiento, y esa sería la tendencia que podríamos empezar a ver a partir de ahora en el caso europeo, porque los niveles de tipos ofrecidos o de rentabilidades ofrecidos por esta clase de activo en términos absolutos en el caso europeo son demasiado bajos para compensar el riesgo que podríamos asumir en el corto o medio plazo por quizás un tensionamiento en las condiciones de financiación. Por lo tanto, lo que vemos es que sobre todo en la curva euro podríamos asistir a una cierta volatilidad en el crédito, y sobre todo pues quizás a un repunte en las tasas de quiebras en ese sentido. Si ya nos vamos a la renta variable, si observamos el comportamiento este año, las rentabilidades han sido en general muy positivas. En este gráfico estamos mostrando la evolución de distintos índices en base 100, y como pueden ver, pues tenemos el caso del Standard & Poor's con una revalorización del 18%, el Stock 600 en el caso europeo de un 16%, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que vemos es dos grandes bloques, y es que a partir de junio los mercados emergentes empiezan a desmarcarse hacia abajo, como pueden observar, con ese grupo de líneas que van hacia abajo provocado por la caída del mercado, sobre todo chino, a raíz de, bueno, pues que se pone de manifiesto, pues sobre todo pues un intervencionismo, sobre todo por el lado de impuestos, y que hace que el mercado en el mes de julio pues caiga de una manera brusca y arrastre al resto de mercados emergentes, sobre todo la zona asiática. Y ya además asistiendo a finales de este verano pues a las noticias que hemos ido conociendo del gigante inmobiliario chino Evergrande, y que también han aportado volatilidad, de tal manera que, como ven, pues bueno, claramente los mercados emergentes afectados por China han sufrido en la segunda parte del año, y hemos visto como claramente ha habido una desvinculación
y una desincronización que vemos en el comportamiento de la renta variable, pero que también estamos viendo en el comportamiento del ritmo del crecimiento económico que mostrábamos al principio de esta presentación, y que es una desincronización con la que podríamos seguir conviviendo en los próximos meses o en el medio plazo, provocado en cierto modo por también esos desequilibrios en las cadenas de producción que comentábamos anteriormente. En este sentido, si juntamos esa evolución de las curvas de tipos y la evolución de los distintos sectores en la renta variable y también de las zonas geográficas, nos gustaría resaltar que lo que estamos viendo es nuevamente un movimiento a favor del sesgo value en la renta variable. Es un movimiento al que asistimos en la primera parte del año, cuando las curvas de tipo se positivizaron y hubo una rotación hacia los sectores pertenecientes más a un sesgo value con esas características de compañía, y que fue una rotación que luego se suavizó en ese periodo de marzo hasta el verano, cuando las curvas perdían un poco de ritmo de positivización, y que sin embargo ahora estamos volviendo a ver en este sentido, porque como veíamos antes estamos volviendo a asistir a esa positivización de las curvas. Es un sesgo de renta variable donde están, por ejemplo, sectores que se ven menos afectados por el repunte de tipos, y en ese sentido podríamos ver cómo en la última parte del año sectores caracterizados como más growth y que por lo tanto, en su valoración les afecta mucho más, puesto que en esa valoración hay que tener en cuenta el crecimiento más a largo plazo, puesto que son compañías de mayor crecimiento, les afecta mucho más el tensionamiento que estamos teniendo en la parte larga de la curva. Pues podríamos ver cómo ese sesgo de mercado podría tener un comportamiento algo peor si continuamos con ese entorno de tipos al alza, ¿no? En este sentido, si lo vemos ya viendo el detalle de los distintos sectores, pueden ver tanto en el caso de Europa como en el caso de Estados Unidos, el cuadro de la izquierda es el caso europeo y el de la derecha Estados Unidos, como sectores como el de la energía en los últimos meses pues ha tenido un comportamiento excepcionalmente positivo, pero luego que esto viene condicionado lógicamente por el efecto del crecimiento del precio del crudo, pero también sectores considerados más value, como comentábamos antes, como es el caso del sector financiero, pues se observan ustedes en la columna que muestra la evolución en el último mes, la tercera columna empezando por la izquierda, pues vemos cómo están teniendo un comportamiento en relativo mucho mejor que otros sectores, y esto muestra el efecto que está teniendo ese movimiento en las curvas, ¿no? Si ya pasamos a ver cómo posicionar las carteras en este entorno de inflación, les hemos querido mostrar el ejemplo de 4 sectores bastante representativos de sectores defensivos, como pueda ser el consumo básico o el sector salud, y sectores quizás algo más cíclicos, como pueda ser el sector bancos o el sector energía. Y la conclusión en este sentido es que la reacción de estos sectores de cara a un entorno de mayor inflación, que es donde el mercado está poniendo claramente el foco ahora mismo y que es la principal variable que nos va a condicionar la reacción de los bancos centrales, la evolución de los tipos y la evolución de la renta variable, es que en el consumo básico, por ejemplo, pues dependiendo si uno coge sector de alimentación o si uno coge sector de distribución de alimentación, la reacción puede ser diferente. En el sector de alimentación, en general, en términos generales, el impacto de la inflación es negativo, es un sector que tiene menos capacidad para cubrir los costes de sus materias primas. Hasta ahora está viendo cómo su cesta de productos básicos se está incrementando de una manera importante, y
es un sector que negocia solo un par de veces al año los precios con los distribuidores, que es su cliente final. Por lo tanto, sería un sector donde la presión de los precios les afectaría negativamente, ¿no? Por esa dificultad para trasladar los precios a sus ventas finales. En cambio, dentro de ese consumo básico, pues el sector de distribución de alimentación, pues quizás puede tener mucha más capacidad para trasladar esos precios al consumidor final, aunque sí que es cierto que se presenta un entorno pues, de una mayor competencia, pero en general podríamos decir que el impacto es algo más positivo. Si nos vamos al sector salud, que también es un sector pues defensivo, en este sentido podríamos decir que es un sector que se ve afectado también negativamente por el efecto de subida de inflación, sobre todo en el subsegmento de farmacéuticas, donde es difícil para ellos, siendo un sector pues muchas veces regulado o que tiene cierta presión en este sentido, pues con mucha dificultad para traspasar los precios al consumidor final. Y en cambio, si nos vamos a un subsegmento dentro del sector salud, como pueda ser el de servicios de salud o de dispositivos médicos, aquí la reacción también puede ser diferente. En los servicios, pues quizás la reacción es algo más negativa en su cuenta de resultados, porque tiene un componente de salarios importante que en ese sentido le impacta negativamente. Y en cambio en los dispositivos médicos, pues quizás ahí pues puede tener un impacto algo más positivo. En el caso de los bancos, depende del momento del repunte de inflación. En estos momentos el mercado ha descontado un escenario de inflación de repunte fuerte, pero que no nos vamos hacia un entorno de una inflación en el medio plazo excesiva, y lo veíamos en esos break-even inflation, descontando esas expectativas para el medio plazo, y por lo tanto un entorno en el que la inflación se mantuviera entre el 2 y el 4%, pues podría ser muy beneficiosa para el sector. Venimos de un momento en el que, de unos años en los que los tipos han estado muy bajos, con un entorno desinflacionista, y era el peor de los escenarios que podíamos tener para la banca, porque con unas curvas planas y sin inflación, pues los bancos es muy difícil que puedan trasladarlo a unos resultados o a un margen de intermediación que pueda ser medianamente decente. En cambio, con un repunte en las curvas de tipos y unas inflaciones algo más positivas, pues es un entorno que puede ser favorable para los bancos. En cambio, si ya no superamos esos niveles de inflación y nos vamos a un entorno de inflación pues quizás mucho más elevado, que además conviva con una desaceleración fuerte, precisamente provocado por una subida de tipos más brusca y por una pérdida de renta disponible para el consumidor, pues nos adentraríamos en un entorno pues de quizás mayor morosidad, y por lo tanto ahí ya empiezan a entrar factores más negativos para el sector financiero. La energía, pues en un periodo como el actual, donde estamos conviviendo con unos precios energéticos al alza y de los que se están beneficiando, pues por ejemplo en el precio de los hidrocarburos, pues en ese sentido es positivo, porque además las compañías energéticas vienen de unos años donde la inversión en CAPEX pues había sido baja, y por lo tanto sus gastos en este sentido han sido mucho menores, y por lo tanto están mucho más apalancados en su cuenta de resultados al efecto positivo de los precios energéticos, ¿no? En este sentido, si ya a medio plazo nos adentráramos en un periodo donde estas compañías tuvieran que convivir con unas mayores inversiones en infraestructuras y de capital, pues ahí sí que ya podríamos ver cómo ese apalancamiento al precio del crudo, por ejemplo, pues ya se vería más mermado, ¿no?
Con lo cual, esto es un ejemplo de cómo podemos tener una heterogeneidad en cuanto a las reacciones que puedan tener los distintos sectores en la renta variable a ese repunte en la inflación que tanto nos preocupa en estos momentos, ¿no? Y ya, por terminar un poco en cuanto a la evolución de los distintos tipos de activos en el mercado financiero, pues simplemente mostrar cómo ha jugado un papel importante el precio del oro, que sobre todo en los últimos años ha estado subiendo, pues por ese momento de reflación, de medidas reflacionistas en el mercado, y que este año pues quizás se está normalizando un poco su evolución y estabilizándose. Hemos tenido un primer momento donde el precio del oro caía significativamente a principios de este año, y ahora en cambio ha recuperado algo y se está estabilizando. Y es un tipo de activo que consideramos como activo real y que además puede ser una protección importante de cara a este entorno inflacionista. ¿Cómo podemos colocar las carteras o situar las carteras en este entorno inflacionista y de cara al año que viene? Pues bueno, consideramos que las carteras tienen que estar muy diversificadas en los distintos estilos de inversión, con esos sesgos que comentábamos. Globalmente, los índices en general están afectados de un componente mucho más growth, con compañías de mayor crecimiento, y en ese sentido nuestras carteras están posicionadas en ese sentido pues con un peso mayor, pero sí que creemos que con un componente en cartera como el que tenemos y en el que llevamos invirtiendo todo este tiempo atrás, como es el de megatendencias, donde estamos situando un 60% de nuestra renta variable en tendencias como las que pueden ver que les mostramos en ese cuadro a la derecha arriba, donde la disrupción tecnológica tiene muchísima importancia, los nuevos patrones de consumo, el cambio climático y los cambios geográficos que hacen que tenemos un entorno geopolítico y en general de unas megatendencias que están marcando dónde está el crecimiento a nivel global. Pues al final creemos que hay muchas compañías que son de crecimiento, pero también que tienen muchísimo valor y que están consolidadas en ese crecimiento a medio plazo, y que ofrecen un crecimiento secular importante y que es un crecimiento que está se muestra algo más inmune a la volatilidad de los ciclos más cortos en el tiempo. Y por eso les mostramos dentro de nuestros estilos de inversión un componente de compañías con sesgo de crecimiento con un 43%, un peso de un 16% en compañías más puramente consideradas como value, que comentábamos antes, y que son compañías más consolidadas y con crecimientos quizás más suaves, pero que se mantienen en el tiempo y que vienen menos afectadas por el repunte de tipos. Y luego un componente muy importante dentro de nuestras carteras, que es lo que nosotros le llamamos core, que es un tipo de compañía que está a caballo entre los dos sesgos de crecimiento, porque ofrecen crecimientos a medio y largo plazo, como digo, inmunes a esos ciclos de más corto plazo, y que también pues bueno, tienen un valor importante en el sentido que son compañías consolidadas y con temáticas de crecimiento que han venido para quedarse y que tienen pues mucho que ver con las megatendencias. En ese sentido, creemos que la cartera tiene que estar focalizada en un entorno muy global, y por eso, como ven en el cuadro de abajo a la izquierda, pues tenemos una diversificación a nivel global importante, y que eso nos condiciona también el peso en divisa, puesto que al tener una cartera tan global, pues es inevitable que a través de la renta variable pues tengamos un peso importante en dólar, y que creemos que en estos momentos es una divisa que juega un papel importante gracias a ese crecimiento
económico en Estados Unidos, ¿no? Es cierto que tenemos una posición que dentro de nuestro conjunto de cartera está ligeramente infraponderada porque creemos que con la subida que ha tenido este año del entorno del 5%, pues quizás ahora podríamos ver ciertas oportunidades para volver a incrementar quizás en niveles algo más atractivos, pero en cualquier caso son pesos que son significativos dentro de nuestra cartera y que creemos que juegan un papel, como digo, importante. Por dar una pequeña pincelada en cuanto a las megatendencias que comentábamos antes, simplemente recalcar e insistir sobre el foco que tenemos en cartera en megatendencias y que en otras ocasiones también les hemos comentado. Y es que tenemos un porcentaje importante de nuestra inversión en renta variable del entorno del 55 o 60% invertido en esas megatendencias y temáticas que creemos que tienen un crecimiento de medio plazo y de largo plazo que es sostenible porque viene motivado por unos cambios como puedan ser los cambios demográficos o esos nuevos patrones de consumo que comentábamos antes o ese cambio que estamos teniendo en cuanto a las fuentes de energía por el cambio climático, que al final hacen que las compañías tengan que tornar sus modelos productivos pues hacia ese modelo de crecimiento y a ese tipo de negocio que va a perdurar durante los próximos años. Con lo cual, creemos que son compañías que lo pueden seguir haciendo muy bien, nos han dado muy buen resultado en los años anteriores, pero que creemos que con una selección buena y huyendo de valoraciones exageradamente altas en ciertas compañías que quizás están sobrevaloradas, pueden seguir formando parte de nuestra cartera de una manera con una presencia importante porque creemos que son el núcleo duro de cara a construir una cartera global y diversificada, ¿no? En ese sentido, la temática de infraestructuras cobra un papel muy importante porque creemos que es una temática donde confluyen muchas de esas megatendencias y que sobre todo pues tiene un papel muy importante el tema de la energía, ¿no? Que tan de moda está en estos últimos meses por el repunte de los precios energéticos que estamos teniendo. Y desde luego no hay que olvidar la temática de Asia y China, que aunque es cierto que nosotros en nuestras carteras redujimos el peso en términos relativos a principios de verano porque creíamos que era un buen momento para bajar posición, pues porque considerábamos que venían factores que quizás podían aportar algo de volatilidad y así ha sido en los últimos meses. Consideramos que es una parte de la cartera que tiene que seguir siendo protagonista porque no tenemos que olvidar que el crecimiento a largo plazo viene dado con una tendencia mucho mayor por el lado del eje pacífico y en ese sentido China, pese a estar cambiando su modelo productivo, pues va a seguir siendo protagonista en el crecimiento global, ¿no? Y además, si hacemos damos también una pincelada con el tema de la inflación, que ahora mismo el mercado está poniendo el foco de una manera importante y que está marcando la evolución de los distintos sectores. Queremos recordarles cómo tenemos posicionadas las carteras en este sentido. No solo es esa diversificación que les mostrábamos antes en cuanto a sesgos de compañía y de sector, sino también en cuanto a distribución geográfica y en cuanto a posicionamiento en megatendencias y temáticas, sino también cómo estamos situando nuestras carteras mirando hacia activos reales, que son los que mejor nos pueden proteger de cara a un evento de repunte de inflación que se
pueda mantenerse en el tiempo y que por lo tanto pueda ser algo más persistente. Y en ese sentido, nuestras carteras también tienen unas posiciones bastante significativas si lo vemos desde el punto de vista de si son activos reales o no. Como activos reales tenemos por excelencia los bienes raíces y los productos básicos, pero también esas infraestructuras que hacen que esos productos básicos terminen al final de la cadena productiva. Y en ese sentido mantenemos un peso importante en infraestructuras que se materializan en sectores como las aerolíneas o cualquier otro medio de transporte, en las telecomunicaciones, como por ejemplo las torres de telecomunicaciones, en muchos de los segmentos de la tecnología, en las utilities y luego pues en ciertos segmentos de las petroleras como pueda ser en la parte de refino y marketing, que al final pues bueno, es un mero transmisor de esa energía, ¿no? Y por supuesto el transporte de gas. Los bienes raíces, a través de algunos fondos de inversión que tenemos, indirectamente invertimos en el sector inmobiliario, que pues no hay que olvidar que es un sector que juega un papel importante en entornos de inflación y que protege ante repuntes de inflación. Y luego, en productos básicos, pues bueno, tenemos, por supuesto, el sector energético y el sector de materiales, en los que invertimos indirectamente a través de muchos de los fondos que tenemos en cartera. Y luego también pues hacemos una mención especial al oro, como comentábamos antes, donde estamos manteniendo una posición directa del 9% sobre el total de nuestra cartera, porque consideramos que es el activo real un poco por excelencia dentro del mercado financiero, que nos puede descorrelacionar en momentos de volatilidad y que además nos puede proteger en momentos de inflación persistente, ¿no? En el caso de la renta fija, es cierto que es una clase de activo que quizás tiene un comportamiento negativo en momentos de inflación persistente en el tiempo. También dependerá de cómo irán modulando las autoridades monetarias esas subidas de tipos, pero en cualquier caso no es el mejor de los activos donde estar. Pero ahí sí que tenemos apuestas quizás más específicas, como los bonos ligados a inflación, pero especificando de muy corta duración, con un 5% de cartera, y que nos puede hacer que esa parte de renta fija pues quizás se minimice ese entorno menos quizás beneficioso por parte de todas las noticias que nos puedan venir por el lado de inflación. De tal manera que al final nuestra estrategia se basa en tener ahora mismo, con esas incertidumbres que hemos comentado y ese contexto en donde el mercado está poniendo el foco en la posibilidad de una subida de inflación quizás más severa de lo que podríamos esperar, unas políticas monetarias al alza que podrían frenar en cierto modo la recuperación económica, esas tensiones geopolíticas, esa ralentización a nivel global de la economía, y que además no hay que olvidar que por el lado de emergentes tenemos pues unas expectativas de ralentización en la senda de crecimiento de la economía china. Pues bueno, en ese entorno creemos que si bien es un entorno en donde los activos reales, como los activos, perdón, de riesgo, como pueda ser la renta variable, son activos que deberían seguir teniendo un comportamiento positivo, consideramos que los riesgos en los próximos meses de una mayor volatilidad pues están quizás al alza, y preferiríamos esperar a unos recortes de mercado para incrementar el peso en renta variable. En ese sentido sí que seguimos manteniendo ese peso significativo en megatendencias, porque creemos que pueden jugar un papel importante, pero con una posición táctica de infraponderar 1, que es una ligera infraponderar, esperando, como digo, a unas quizás correcciones que podamos tener en el mercado para volver a incrementar algo el peso en renta variable. En la renta fija es una estrategia, como hemos comentado, prudente, con duraciones bajas, para protegernos ante posibles repuntes de
las curvas de tipos y, por lo tanto, tener una menor sensibilidad ante movimientos de tipos de interés, y con apuestas muy específicas dentro del crédito, como pueda ser pues ciertas posiciones en high yield americano, pero de muy corta duración, y en el otro extremo, pues posiciones en alta calidad crediticia, evitando los rangos intermedios del grado de inversión, como pueda ser los ratings triple B, porque ahí es donde creemos que podemos tener quizás algo más de revisiones a la baja. Y luego, como comentábamos antes, unas posiciones en bonos ligados a inflación de corta duración para poder paliar pues esos efectos de inflación que podamos tener, ¿no? Y luego también recordando que tenemos una posición específica en deuda emergente en divisa fuerte, también de corta duración, porque creemos que en ese sentido los niveles de rentabilidad ofrecida o de retorno ofrecido por parte de esta clase de activo compensa el riesgo que podamos tener por la volatilidad que pueda venir por el lado de emergentes y por la curva americana. Y luego, sin olvidar, pues esa posición estructural, como comentábamos antes, que tenemos en el oro como activo real y que descorrelaciona en momentos de volatilidad de mercado, además de protegernos ante eventos de inflación. Y por último, recordar lo que comentábamos acerca del dólar. Ahora mismo tenemos una posición de ligera infraponderación, teniendo en cuenta que nuestro punto neutral dentro del peso que mantenemos en las carteras en dólar es un nivel elevado, ya que nuestras carteras, por esa diversificación global, pues tienen un peso importante en divisa, ¿no? Y esta sería la estrategia que llevaríamos a cabo en nuestras carteras de cara a final de año. Resumiendo, una prudencia en renta fija, ligera cautela en renta variable con una posición importante en megatendencias, con un escenario de inflación al alza y unos tipos que podríamos ver por encima de donde estamos ahora, y con esas inflaciones que se colocarían en niveles superiores a los niveles alcanzados prepandemia, pero que estarían en el medio plazo en el entorno de los objetivos de los bancos centrales y que, por lo tanto, no nos deberían de impactar negativamente, pero en cualquier caso modulando los riesgos, puesto que, aunque menos probable, pero no imposible, por otra parte, serían esos riesgos de quizás creciente inflación y reducción en la renta disponible del consumidor, que haría pues que fuéramos hacia un escenario quizás algo más deprimido, y por lo tanto es un escenario que tenemos que considerar en nuestra estrategia, y por ello esa gran diversificación que tenemos para modular esos riesgos. Con esto termino mi presentación.